Hola, pues vamos a pasar al segundo tema de funciones de matemáticas de tercero de la ESO. En este segundo tema de funciones, primero vamos a ver los tipos de funciones que hay, luego vamos a ver funciones constantes, tercero la función lineal, cuarto la función afín, 5 la función cuadrática, luego veremos la traslación de parábolas, también la dilatación y contracción de funciones, en este caso de parábolas, las funciones definidas a trozos y la función valor absoluto. Dentro de los tipos de funciones, aunque este año no las veremos todas, en este curso en las funciones las podemos dividir en algebraicas, dentro de las algebraicas polinómicas y dentro de estas constantes de primer grado y cuadráticas. Dentro de las algebraicas también están las racionales, las radicales y las funciones a trozos. Y luego tenemos las funciones trascendentales, que son las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Las funciones constantes. Una función es constante cuando es constante es del tipo i igual a n. N es un número real, por lo tanto el criterio viene dado por un número real, la pendiente es 0, o con lo que significa que la gráfica es una recta horizontal que es paralela al eje de abscisas. Ahí tenéis representada la función i igual a 3. Tenemos también que no son funciones rectas verticales, son rectas paralelas al eje de ordenadas y el valor de x tiene infinitas imágenes, por eso no son funciones. Para que sea de este tipo son del tipo x igual a k. Ahí tenéis representado x igual a 4. La función lineal. La función lineal es una función que es del tipo i igual a mx. Su gráfica es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Ahí vemos un ejemplo en el que represento i igual a 2x, damos valores y vemos la gráfica que nos sale. En la expresión i igual a mx, m es la pendiente de la recta. La pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de abscisas. Si la pendiente es positiva, la función es creciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje x es agudo. Lo veis ahí en la imagen. Si m es negativa, la función es decreciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje x es obtuso. La función identidad. La función identidad es f de x igual a x. Si su gráfica se corresponde con la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Función afín. La función afín es una función del tipo i igual a mx más n, en donde m es la pendiente de la recta. Como hemos visto antes, m, la pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de abscisas. Dos rectas van a ser paralelas cuando tienen la misma pendiente. Ahí tenéis en la figura varios ejemplos. En la expresión i igual a mx más n, n es la ordenada en el origen de la recta y nos indica el punto de corte de la recta con el eje de ordenadas. La gráfica es una línea recta que no pasa por el origen de coordenadas. Para representar las funciones damos al menos dos valores. Ejemplo 2. Representar gráficamente i igual a 2x más 3. Para hacer la tabla de valores tenemos que escoger los puntos que queremos. Por ejemplo, he cogido el 0, 1, 2, 3 y 4. Los sustituimos en i y hacemos una tabla con el resultado que nos sale. Ahí lo veis. 0, 1, 1, 5, 2, 7, 3, 8, 4 y 11 son los pares de puntos que hay que representar. El punto 0, 3 será la ordenada en el origen. Ejemplo 3. Representar gráficamente i igual a 2x menos 1. Vale, le damos valores a la función.
En este caso le he dado solo 2 ya, 0 me vale menos 1 y para 1, 1. Y esa es la gráfica que me sale y el punto 0, menos 1 es la ordenada en el origen. Ejemplo 4. Representar gráficamente y igual a menos 3/4 de x menos 1. Le damos valores a la función. Yo he cogido el 0 y el 4. Para x igual a 0 me da menos 1 y para 4 menos 4. La represento y el punto 0 menos 1 es la ordenada en el origen. Función cuadrática. Las funciones polinómicas son aquellas que están constituidas por un polinomio. Un ejemplo de ellas es la función cuadrática o de segundo grado, representada con una gráfica de parábola y la siguiente ecuación: f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Cómo hacemos la representación gráfica de una parábola? Para construir una gráfica de parábola se requiere conocer los siguientes elementos. Primero, el vértice. Por el vértice pasa el eje de simetría de la parábola, es decir, cuando el coeficiente del término x cuadrado es positivo, el vértice será el punto más bajo de la gráfica y las fórmulas para encontrarlo son: v es igual a vx/vi. Vx se calcula como menos b partido por 2a, siendo b y a los coeficientes de la ecuación. Vi es la f de vx. Y la ecuación del eje de simetría sería x igual a menos b partido por 2a. Luego tendremos que calcular los puntos de corte con el eje x. Para encontrarlos se hace la f de x igual a 0, con lo cual la segunda ordenada debe igualarse a 0 y tendremos una ecuación de segundo grado que hay que resolver. Cuando resolvemos la ecuación tenemos varios resultados. Si b cuadrado menos 4ac es mayor que 0 me va a dar 2 puntos de corte. Si b cuadrado menos 4ac es igual a 0 me va a dar un punto de corte. Y si b cuadrado menos 4ac es menor que 0 no me va a dar ningún punto de corte. Seguimos con la función cuadrática y nos faltaban ver los puntos de corte con el eje y. Para hacer esto lo que tenemos que hacer es la x igualarla a 0 y lo que tendremos es que f de 0 es 0 por a, 0 al cuadrado por a, b por 0 más c, o sea que el punto de corte será el 0c. Ejemplo 5. Para representar la función f de x igual a x cuadrado menos 4x más 3, primero lo que tenemos que hacer es calcular el vértice aplicando las fórmulas. V de x me da, la coordenada x del vértice me da 2, la coordenada y menos 1, así que el vértice es 2 menos 1. Los puntos de corte con el eje x igualamos la ecuación a 0 y me da que una de los puntos es x1 igual a 3, por lo tanto el punto de corte es 3, 0 y el otro es 1, con lo cual el punto de corte es 1, 0. Y con el eje y, haciendo la x igual a 0, x es igual a 3, con lo cual el punto de corte es 0, 3. Hacemos la representación gráfica, la veis ahí. Traslación de parábolas. Bueno, para hacer los movimientos de parábolas nos basamos en la función y igual a x cuadrado. La he pintado aquí con una tabla de valores, he puesto dos valores negativos, el 0 y 2 positivos, y ahí veis la gráfica que me da y igual a x cuadrado. Vamos a hacer traslaciones verticales. En este caso la función se convierte en x cuadrado más k. Si k es mayor que 0, y igual a x cuadrado se desplaza hacia arriba k unidades. Por ejemplo, lo veis ahí en la gráfica, x cuadrado más 2, he desplazado la x cuadrado 2 unidades hacia arriba. Si k es menor que 0, x cuadrado se desplaza hacia abajo 2 unidades. Ahí veis también la gráfica, x cuadrado menos 2. En este caso el vértice de la parábola es 0k y el eje de simetría x igual a 0. Traslación horizontal. La traslación horizontal es de la forma igual a x más h entre paréntesis al cuadrado. Si h es mayor que 0,
Entonces, y igual a x cuadrado se desplaza hacia la izquierda h unidades. Y si h es menor que 0, y igual a x cuadrado se desplaza hacia la derecha h unidades. En este caso, el vértice de la parábola es menos h0 y el eje de simetría es x igual a menos h. Traslación oblicua. Esta es la última traslación y la expresión quedaría x más h entre paréntesis al cuadrado más k. El vértice de la parábola será menos hk y el eje de simetría x igual a menos h. Ahí veis dos ejemplos. Dilatación y contracción de parábolas. Vamos a ver primero la contracción. Si tenemos la función ax cuadrado, si a es mayor que 1, la parábola se contrae, es decir, la apertura es cada vez menor. ¿Veis ahí en el dibujo? He pintado x cuadrado, después 2x cuadrado que se cierra, 4x cuadrado se cierra más, 6x cuadrado y se cierra más. Si en la dilatación ocurre lo contrario, si a está entre 0 y 1, la parábola se dilata, es decir, la apertura es cada vez mayor. Ahí veis x cuadrado partido por 2, x cuadrado partido por 4 y x cuadrado partido por 6. Todos los movimientos que hemos estudiado, ya las traslaciones, dilataciones y contracciones, las hemos hecho para la parábola igual a x cuadrado. Pero ocurrirían exactamente igual si lo hacemos para parábola igual a menos x cuadrado, que es la misma que x cuadrado, pero hacia abajo, o sea, sería cóncava. Ahí veis en el primer dibujo cómo se transforma el menos x cuadrado a medida que el número que multiplica el x cuadrado está entre 0 y 1, y el menos x cuadrado cuando se va disminuyendo el número de menos 1 a menos 5. Y aquí en la otra gráfica tenéis traslaciones oblicuas. Funciones definidas a trozos. Las funciones definidas a trozos se llaman también seccionadas, segmentadas o a por partes. Son funciones que se definen de un modo u otro según el valor que toma la variable x. Por ejemplo, puedo tener f de x igual a 2x más 1 si x es menor o igual que 0 y x cuadrado si x es mayor que 0. En esta función, si la variable toma un valor menor o igual que 0, la definición de la función es 2x más 1, mientras que si toma un valor positivo, la definición es x cuadrado. ¿Veis el dibujo que me sale? El punto sólido del primer tramo de la función y el punto vacío del segundo tramo indican que el valor que toma f en x igual a 0 es 1 y no 0, porque x igual a 0 pertenece al primer intervalo de definición de f. La función del ejemplo anterior está definida en dos intervalos, pero puede ser más de dos. Por ejemplo, puedo tener la función f de x igual a x si x menor o igual que menos 5, x cuadrado si menos 5 menor que x menor o igual que 0, 2x más 6 si es 0 menor que x menor o igual que 1 y 3 si x mayor que 1. Función valor absoluto. Vamos a definir primero, a recordar lo que es un valor absoluto. El valor absoluto es una función denotada como dos barras y en el medio va la función, que se encuentra definida sobre todos los números reales y que devuelve por cada número real su respectivo valor pero en positivo. Por ejemplo, para un número real positivo a, su valor absoluto será igual a él mismo, o sea, el valor absoluto de a es a. Mientras que para un número real negativo menos a tendrá como valor absoluto a. Por lo tanto, el valor absoluto de menos a es a. Las funciones valor absoluto se transforman en funciones a trozos. Y para hacer esta transformación a funciones a trozos hay que seguir una serie de pasos. Primero, se iguala a 0 la función sin el valor absoluto y se calculan sus raíces. Después se forman intervalos con las raíces y se evalúa el signo en cada intervalo. Definimos la función a trozos teniendo en cuenta que en los intervalos donde la x es negativa se cambia el signo de la función y luego representamos la función resultante. Ejemplo 6. Me piden que transforme la función
f de x igual al valor absoluto de x menos 3 en una función a trozos. El primer paso hemos dicho que es igualar a 0 la función sin el valor absoluto y calcular las raíces. O sea, x menos 3 igual a 0, x igual a 3 es la raíz de la ecuación. El segundo paso es formar intervalos con esta raíz y evaluar el signo de cada intervalo. Como la raíz es 3, colocamos el 3 como punto de referencia en la recta real y vemos que a la izquierda de 3 la función es negativa, porque si cojo por ejemplo menos 4 menos 3 me da menos 7, y a la derecha de 3 me da positivo. Por ejemplo, si cojo 4 menos 3 me da 1, que es positivo. En el paso 3, pues tenemos que pasar a definir la función a trozos, la función en valor absoluto en una función a trozos, es decir, que le tengo que cambiar el signo para los números más pequeños que 3. Así que la función se quedará menos x menos 3 si x es menor que 3 y x menos 3 si x es mayor o igual que 3. Finalmente se representa la función, ya que 3 es la raíz de la ecuación inicial, es un punto de referencia y entonces la función será decreciente para los valores menores a 3 y creciente para valores mayores a 3, tal y como se ve en la figura. Ejemplo 7. Transformar la función valor absoluto f de x igual al valor absoluto de x cuadrado menos 5x más 6 en una función a trozos. Bueno, primero igualamos a 0 y calculamos las raíces. X cuadrado menos 5x más 6 igual a 0 me da que x1 vale 2, x1 vale 3 y x2 vale 2. Bien, pues colocamos estos dos números en la recta real, me salen 3 intervalos y veo que de menos infinito a 2 la función es positiva, de 2 a 3 es negativa y de 3 a infinito es positiva. Por lo tanto, determinamos en el paso 3 la función a trozos, teniendo en cuenta que en los intervalos donde x es negativo hay que cambiar el signo de la función, es decir, solo en el segundo tramo. Así que la función me quedará x cuadrado menos 5x más 6 si x menor que 2, menos x cuadrado menos 5x más 6 si 2 es menor o igual que x menor que 3, y x cuadrado menos 5x más 6 si x es mayor o igual que 3. Finalmente representamos la función. Ya que la función es cuadrática, la gráfica debe ser similar a una parábola. Solo debemos tener en cuenta los lugares donde la función es positiva, negativa y donde se anula. Podemos ver cómo la gráfica coincide con la información que hemos obtenido anteriormente. Bueno, pues hasta aquí esta segunda parte del tema de funciones de matemáticas de tercero de la ESO. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web por si queréis buscar ejercicios para repasar, mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo y espero que os haya gustado. Si es así, darle un like. Gracias.